Capítulo 21. Arn se adelantó y se acercó a una mesa que contenía una selección de armas de entrenamiento. Eligió su escudo primero, se lo colocó en la muñeca y luego tomó una espada adecuada. Recuerda, nórdico, es solo un combate de entrenamiento, le dijo su oponente, eligiendo también sus armas. Era el tipo calvo que había conversado con él antes. Le dirigió una sonrisa a Arn. No me mates. Ambos entraron al ring. Arn vio las caras expectantes cuando miró hacia la multitud, anticipando un espectáculo. El tirio no tenía intención de complacerlos más de lo necesario. Una mujer, riendo nerviosa y llena de energía, dejó caer un trozo de tela para indicar que podían empezar y Arn avanzó con su arma en alto. Cuando su adversario hizo un gesto de rechazo para parar, Arn sacó fuerzas de su runa. Golpeó las espadas entre sí y las hojas de madera se astillaron. Con el otro gladiador desconcertado, Arn dejó caer la empuñadura, se acercó y lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. La pelea había terminado, sin molestarse en ocultar el desdén en su rostro, dirigido a los aquilanos que lo miraban fijamente, Arn se quitó el escudo de la muñeca y lo descartó descuidadamente. Ojo de sol, espero que nunca nos encontremos en la arena, murmuró el gladiador calvo mientras se ponía de pie. Maestro Igneus, qué ejemplar, declaró su anfitrión, y la tensión se rompió con vítores y aplausos. ¿Dónde habéis desenterrado a semejante hombre? Me siento honrado por sus elogios, maestro Flavus, respondió el lanista. Una bestia salvaje del lejano norte, capturada mientras invadía nuestras tierras. Mató a varios legionarios y otros 5 tuvieron que trabajar juntos para someterlo. Me sorprende que hayan corrido tanto riesgo al capturarlo vivo, intervino otra voz, hablando con voz arrastrada. Cualquier salvaje del norte que mate a nuestros legionarios solo merece la muerte. El tono despreocupado de sus primeras palabras dio paso a la hostilidad y Arn no miró. A diferencia de otros invitados vestidos de muchos colores, él llevaba una túnica negra con un águila plateada. Sin duda tiene usted razón, señor Salvius, observó el anfitrión. Pero piense en el espectáculo que nos perderíamos. Al escuchar el nombre, Arn convocó toda su fuerza de voluntad para permanecer quieto y evitar que su expresión delatara sus emociones. ¿Tienes experiencia con estos bárbaros?, dijo otro. ¿No has pasado algún tiempo en el norte? Sí. Una época que apenas aprecio. Salvius, de pie con la postura de un guerrero, miró brevemente a Arn. No había señales de reconocimiento en sus ojos, con el pelo y la barba de Arn cortados, por no mencionar la cicatriz que adornaba su rostro, no parecía el mismo de antes. Arn sabía que Salvius era un caballero mago de las legiones de Aquila, un oficial de alto rango y poseedor de dones mágicos que respaldaban su destreza marcial. Un fuerte luchador en batalla entre soldados comunes, sin duda, aunque vulnerable a todos los poderes que un Skald podría utilizar. Si Arn hubiera tenido todos esos poderes, podría haber tomado venganza en ese mismo momento, pero tal como estaban las cosas, la victoria parecía dudosa. Es comprensible, dado que esta noche el tirio parece ser el más fuerte de todos los gladiadores. Declaró una mujer patricia. No es de extrañar que el emperador se haya mostrado reacio a expandirse hacia el norte. Si hay más como él, yo tampoco querría establecerme en Nordmark. Es solo un hombre, proclamó Salvius. Cualquier caballero mago aquilano puede derrotar a 100 como él. Y cualquier Skald podría destruir al caballero mago más fuerte, pensó Arn. Galdr y las runas aplastarían a este mago parlanchín en una pelea pareja, algo que el Aquilan debería saber, dado su último encuentro. Muéstranoslo. Sí, veamos qué puede hacer un aquilano. Más voces se unieron al coro. Salvius levantó las manos con fingida renuencia antes de avanzar para tomar una espada de la mesa, lo que provocó que estallaran vítores. Tomó otra y entró en el círculo para enfrentarse a Arn, arrojándole la segunda espada. Vamos, ojos claros, sonrió. Golpea con todas tus fuerzas. El tirio respondió, aunque sabía que no debía usar magia contra un mago, realizó su ataque, luchando como cualquier otro gladiador. Salvius enfrentó su arma con la suya, pero la magia pura brilló alrededor del caballero mago, incluso lo que sostenía, protegiéndolo de daños físicos. La espada de Arn se astilló al golpear la barrera. Se escucharon gritos triunfantes entre la multitud y Salvius le sonrió. Al ver que el escudo mágico se desvanecía, Arn arrojó su empuñadura a la cara del caballero mago, tomándolo por sorpresa. Le dio en la barbilla y ahora fue el tirio quien sonrió. Salvius se tocó la barbilla con una mano y miró al gladiador.
Este avanzó blandiendo su espada con una rapidez sobrenatural. Desarmado, Arn no pudo desviar el ataque, pero el arma no era de acero y no tenía filo. Se preparó, levantó el brazo y lo utilizó para parar el ataque. Ignorando el dolor que sintió cuando la espada de madera lo golpeó, Arn se acercó y empujó al caballero mago, que ya estaba desequilibrado, con la fuerza suficiente para tirarlo al suelo. Algunos podrían haber considerado que la pelea había terminado con un hombre caído, pero Salvius se dio la vuelta y se puso de pie, claramente ansioso por continuar. Había dejado caer su arma en el movimiento y, en cambio, se acercó a Arn con los puños en alto. Feliz de complacerlo, el tirio levantó sus propias manos e intercambiaron golpes, aunque sin un resultado parejo. El caballero mago permitió que Arn asestara un golpe solo para acercarse y contraatacar. Y como Salvius podía invocar su magia para protegerlo, Arn no causó daño real, solo lo recibió. Además, Salvius sabía cómo fortalecerse con magia, como Arn podía hacerlo con sus runas, sus puñetazos eran de una fuerza sobrenatural, dejando al tirio ensangrentado y magullado. Al mirar al caballero mago, el Skald pensó en lo fácil que debería haber sido esta pelea. Un canto de Galdr en los oídos del hombre y caería de rodillas, o el lanzamiento de una runa importante podría enviarlo volando por los aires. Pero cualquiera de esas dos cosas requería el habla. Arn tenía su runa menor de fuerza, lo que le permitía igualar la fuerza del caballero mago, pero cualquier uso de magia, por más encubierto que intentara hacer, significaría la ejecución de Arn si lo descubrían, por lo que recibió golpe tras golpe. ¿Ya basta, salvaje?, gritó Salvius, más para beneficio de los espectadores que de su oponente. Arn sabía que debía rendirse. No había ganado nada con esta pelea y no podía derrotar a un mago sin usar su propia magia. De todos los aquilanos, ansiaba derrotar a este caballero mago en particular, pero no sería aquí ni ahora. Sin embargo, al ver a esa multitud, tan segura del poder que ejercía su imperio y de su derecho a invadir las tierras tirias, un sentimiento se despertó en él. En ese momento, él representaba a las 9 tribus de Tiria y estaban siendo desafiadas, si no obtenían respuesta, solo las envalentonaría. Arn se limpió la sangre de la boca y se puso de pie. Otro puñetazo lo derribó y se levantó. Lanzó un golpe débil sin la fuerza de su runa, y el caballero mago lo esquivó con una sonrisa burlona, contraatacando y derribando a Arn. «Basta», gritó una voz de mujer entre el público. «Sor Saudias, creo que su punto de vista ha quedado claro. No deberíamos privar a la arena del placer de ver a este hombre pelear en la arena», dijo el anfitrión con una sonrisa encantadora. Respirando pesadamente, el caballero mago miró al tirio ponerse de pie. Su expresión cambió y adoptó una máscara de cortesía. «Por supuesto. Olvidé que tenemos una compañía más amable que en los bosques indómitos de Tiria». Los aquilanos se dispersaron y la lucha llegó a su fin. Arn miró a los gladiadores, que sacudían la cabeza en señal de negación por una razón u otra. Sus ojos se dirigieron a las sacerdotisas reunidas en el jardín, pero sus velos no le permitieron medir sus reacciones. Se secó la cara y miró la sangre en sus manos, su propia sangre, y pudo pensar en una consecuencia positiva de esta pelea. Su maltrecho estado y su agotamiento lo hacían sentir demasiado cansado para sentir la rabia que la visión de Salvius debería haber despertado en él. La torre del arcano tenía, a pesar de su gran tamaño, pocos habitantes. Un puñado de aprendices ocupaban los pisos más bajos. Una escalera de caracol serpenteaba a lo largo del muro exterior, permitiendo el acceso a los pisos superiores. Los 3 pisos superiores estaban reservados para los maestros de la torre. Mientras Arn luchaba en los jardines de Flavus, Atreus subió hasta llegar a una puerta roja, 2 pisos más arriba. Sacó una piedra de protección y tocó la madera, haciendo que se abriera. En el interior, vio las típicas dependencias de un mago arcaico que había ascendido al rango de maestro de la torre: dormitorio, estudio, taller, todo en uno. Una mujer vestida de rojo se levantó para saludar a su visitante con una sonrisa, una vez que la puerta se cerró detrás de él. Atreus. Cora. Se abrazaron y se separaron nuevamente. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de bañarte antes de aceptar mi invitación. Aún tengo mis modales. Se sentaron y la anfitriona sirvió vino para su invitado y para ella misma, y Atreus aceptó su copa. Gracias. Ahora, ¿por qué me pediste que viniera? A ver a Aquila, quiero decir. Sí, cada vez me siento más incómoda. Antes, los demás maestros y yo trabajábamos juntos libremente. Ahora, guardamos celosamente nuestros secretos y nunca visitamos los pisos de los demás.
Atreus se encogió de hombros. Eso es Archen. Cada uno persigue sus propias ambiciones y las alianzas son temporales y prácticas. Tal vez, pero algo sucedió. Hace unos 5 días, una criatura no muerta caminó por las calles de Aquila. Su invitado dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué tipo? La forma más baja, por lo que he oído. Probablemente una creación accidental. El rompehechizos relajó los hombros. Entonces, es poco probable que se trate de un ejemplo de Maleficus. Es más probable que se trate de un mago aquilano que libera su magia sin mucho control. Tal vez. Pero ¿y si es algo más? Si alguno de mis compañeros maestros está involucrado, tenemos la responsabilidad de intervenir, argumentó Cora. Lo miró con ojos oscuros, escrutando su rostro. Dejó escapar un lento suspiro. En verdad, tenía la intención de apresurar mi regreso a Archen. Si crees que las cosas han cambiado en esta torre, es poco en comparación con nuestra ciudad. Seguramente podrás retrasar tu regreso 1 o 2 días mientras investigas. Solo si es necesario. Dentro de unos meses, la constelación del Triunvirato coincidirá con la luna llena. Me gustaría estar en Archen para entonces. ¿Hay alguna razón específica para tu prisa? Frunció el ceño. Este tipo de convergencias ocurren aproximadamente una vez cada 2 años. Ahora le tocaba a él observarla con atención. Estoy preocupado. Archen está lleno de grupos secretos, camarillas y facciones, y yo he estado echándole el ojo a una en particular. Ahora encuentro puertas cerradas y oídos sordos. Lo mismo que aquí, consideró Cora. Aunque, ¿por qué te preocupa eso? Simplemente desestimaste mis preocupaciones. Esto es diferente. El secretismo en Archen raya en la paranoia. Los dedos de Atreus juguetearon con el tallo de su copa, pero no la levantó. No se parece al miedo de que un rival les robe su obra, sino a que un rompedor de hechizos los descubra culpables de Maleficus. ¿Magia prohibida en acción en el corazón de Archen? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tienes pruebas? Ninguno, admitió. Ni el más mínimo signo de nigromancia, sanguijuelas, esclavitud mental o cualquier otro tipo de hechizo prohibido. O mis preocupaciones son infundadas, o hay algún tipo de magia en juego que escapa a mi conocimiento. La miró fijamente. Y si tuviera intención de llevar a cabo algún ritual nuevo y no probado, lo llevaría a cabo cuando el triunvirato se reuniera en los cielos bajo la luna llena. Bueno, como dije, faltan meses. ¿No podrías dedicar unos días a investigar lo que sucedió aquí? Solo para aliviar mis preocupaciones de que mis compañeros maestros se hayan extraviado, suplicó Cora. El destructor de hechizos respiró profundamente. Muy bien. Lo investigaré. Capítulo 22. Arn durmió como pudo las horas restantes de la noche, una mandíbula dolorida, varios moretones y otros dolores lo despertaron de forma intermitente. Por la mañana, el médico lo examinó y le untó ungüento en la piel irritada, lo que alivió lo peor. Era demasiado pronto para pensar en el caballero mago aquilano y todo lo que merecía sufrir. Primero, Arn necesitaba recuperar sus poderes para poder emprender más tarde una lucha así y ganar. Haciendo todo lo posible por ignorar que la reunión lo había dejado sintiéndose como un pez golpeado hasta la muerte, Arn entró en la sala común para desayunar. Al entrar, atrajo las miradas de todos, especialmente su rostro magullado. Algo extraño sucedió mientras avanzaba para unirse a la fila de comida. El gladiador más cercano se hizo a un lado, al igual que el siguiente y el siguiente. Arn sabía que desdeñar esta muestra de respeto le granjearía enemistad, así que avanzó hasta llegar al frente de la fila, con solo unos pocos gladiadores que habían comido antes que él. Asimismo, mientras se alejaba con su cuenco, se hizo lugar en el banco superior, detrás de Segismundo. Mientras Arn se sentaba, el campeón de la casa Igneus lo miró. ¿Es cierto? ¿Te enfrentaste a un caballero mago y no te rindiste? Mientras movía la cuchara sobre la papilla, Arn dudó antes de asentir. Sigismund repitió el gesto, pero como muestra de respeto. El Dominus hizo bien en traerte, entonces. Aunque todavía debes demostrar tu valía en el solsticio si quieres ser el campeón de todos nosotros. No solo de este Ludus, sino de la ciudad. Arn no tenía ningún interés en esos títulos ni honores, pero apreciaba que el otro gladiador no reaccionara con hostilidad ante la percepción de ambición de Arn, por supuesto. Giró la cabeza para mirar directamente al luchador e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Hombre del norte. Domiciano se sentó en el banco que estaba a su lado,
más arriba de lo que su posición en la jerarquía normalmente le permitía, pero la marea ascendente de Arn parecía elevar también su barco. Debes contarnos todo sobre tu lucha. Arn le dirigió una mirada. Muy bien, ¿qué tal si te cuento lo que escuchamos y tú confirmas si es verdad o no? Sin esperar a que Arn aceptara, Domitian continuó, anoche, ¿luchaste contra Quintus de la casa Petrus? Un tipo bajito y calvo. Eso sonó bien. Arn asintió. ¿Y destrozaste las armas para derribarlo de un solo golpe? No exactamente. Arn guardó su cuenco y golpeó los bordes de sus manos, simulando que dos espadas se cruzaban, y luego dio un empujón al aire. Finalmente, levantó dos dedos. Dos golpes, bueno, igualmente impresionantes, Domitian sonrió. ¿Y luego te enfrentaste a un caballero mago? Supongo que tu rostro te dice la respuesta. Arn refunfuñó y volvió a su avena. El dolor fue suficiente recordatorio. Pero no te rindiste, dicen. Te quedaste despierto hasta que se dio por terminada la pelea. Arn asintió. Sabía que si la pelea hubiera continuado, al final habría quedado inconsciente, era una pelea que no podría haber ganado. Pero tampoco perdió, dadas las circunstancias, eso se sentía como una victoria en sí mismo. Y la próxima vez que se enfrentara a este caballero mago, el resultado sería diferente. Ojo de sol, nórdico, eres un loco. Dentro y fuera de la arena, murmuró alguien. Combatientes, necesito hablar con el Tirio. Man se acercó a ellos. Por la forma en que se refirió a Arn, el Skald supuso que todavía parecía molesto. Los demás gladiadores se dirigieron al patio de entrenamiento mientras el maestro de armas se sentaba. ¿Tenéis una pelea en Soldai? Arn alzó las cejas sorprendido. Tal vez había malinterpretado las emociones de Man. No me mires. Yo no lo decidí. Evidentemente no, y como Man le estaba diciendo esto en privado, en lugar de anunciar su nombre junto con el de los otros combatientes, algo inusual estaba ocurriendo. Parece que después de tu actuación en la casa Flavus, provocaste un interés considerable al verte desafiado. Se te ha pedido que luches en el último combate en Soldai. Arn frunció el ceño mientras asimilaba todo aquello. Las luchas se organizaban de modo que, por lo general, los gladiadores más nuevos o menos exitosos eran los primeros en llegar a la arena, lo que permitía una progresión de luchas cada vez más hábiles a medida que avanzaba el día. Tu oponente es Cassian. Un extraño matiz se percibía en la voz de Man, claramente, se suponía que eso significaba algo para Arn. Ante una mirada confusa, el maestro de armas continuó, es el campeón del solsticio del año pasado. El mejor de la ciudad y del mejor Ludus, la casa Petrus. La misma escuela que el tipo calvo al que Arn había derrotado. Evidentemente, habían enviado a su segundo mejor y ahora se arrepentían. Pero ningún gladiador, por fuerte que fuera, podía enfrentarse a la magia. Arn no estaba preocupado. No deberías mostrarte tan indiferente. No has sido derrotado en la arena y, dada tu reputación de ser despiadado, no te perdonará la vida, enfatizó Man. Sé que eres bueno, Arn, pero él también lo es. Y la derrota significa la muerte para ti. Por una vez, Arn sacó su tableta y escribió una respuesta. Me sorprende que te importe. Sigues siendo un luchador en mi establo, sin importar mis desacuerdos contigo. Y tus victorias honran a este Ludus, así como tu derrota lo avergüenza. Y mi entrenamiento. Hablando de eso, necesitarás cada momento de él. Faltan 2 días para tu pelea. Ve al patio y entrena con Sigismund. Él es el único que se acerca a darte el desafío que te espera. Arn entrenó con el campeón de la casa Igneus durante el resto del día y disfrutó de un merecido baño al anochecer. El agua tibia, calentada por piedras encantadas en el fondo de la piscina, era un lujo que Arn respetaba a regañadientes a los aquilanos. Tiria tenía aguas termales, pero era menos conveniente viajar durante horas en comparación con tenerlas en el sótano. Una vez que todos fueron enviados a sus celdas, a pesar de su cansancio, Arn tenía una última misión que cumplir. Aún tenía que poner a prueba su nueva runa. Se suponía que le otorgaría sigilo, lo que sería muy útil para escapar de Ludus por la noche. Sin embargo, si no funcionaba como estaba previsto, Arn prefería averiguarlo en circunstancias inocentes en lugar de cuando ya estaba a medio camino del muro. Sabía que el guardia había hecho una última ronda, comprobando que todos estuvieran en sus celdas, antes de retirarse a la casa interior. Una vez que el centinela lo había visto y se había ido, Arn se puso a trabajar. Invocó la runa de la sutileza inscrita en su pierna, recién recreada, y mantuvo la atención.
Cuando abrió la puerta de su celda, no salió ningún sonido de las bisagras, ni sus pasos causaron ninguna perturbación cuando salió al pasillo. Delante, el guardia caminaba con una lámpara. Arn se movió en la otra dirección hasta que las sombras pudieron engullirlo. Es hora de averiguarlo. Arn arrojó una piedra a la espalda del guardia. Sintiendo algo, el hombre se dio la vuelta. Miró hacia el pasillo oscuro, entrecerrando los ojos. Arn contuvo la respiración, concentrándose en su runa que lo mantenía envuelto en la oscuridad. Después de un momento, el guardia reanudó su ronda, caminando por el pasillo. Sonriendo para sí mismo, Arn regresó a esta celda. Una figura encapuchada se movía por los barrios bajos de Aquila, haciendo preguntas una y otra vez. A pesar de la renuencia de los lugareños a responder, obtuvo sus respuestas cada vez, abriéndose paso a través del distrito. Finalmente, entró en un bar de los que llenaban la zona, sirviendo agua con sabor a lúpulo por unos centavos a hombres que apenas tenían dinero para gastar. La llegada del extraño acalló todas las conversaciones. Dado el poco atractivo del lugar, nadie se molestaba en venir allí desde más de 2 calles de distancia, a menos que su motivo fuera algo distinto a la sed. Y el recién llegado, aunque su ropa parecía gastada por el viaje, no era un pobre, sus prendas eran de buena tela y sus botas atraían miradas envidiosas. La daga que llevaba a su lado contrarrestaba en cierta medida esta avaricia. Si estás perdido, amigo, no estoy seguro de que este sea el lugar para ti. No queremos problemas aquí, pero encontrarás más de lo que esperabas si los causas, le advirtió el tabernero. Atreus se quitó la capucha de la capa y se acercó al hombre. Soy un rompehechizos de Archen con plena autoridad para investigar actos maléficos según los tratados de mi ciudad y el imperio de Aquila. Tanto el significado como el sonido de sus palabras causaron una buena impresión en los clientes, que se dieron la vuelta y apartaron la mirada. El tabernero, bajo la mirada escrutadora de Atreus, no tuvo la misma suerte. Está bien, maestro, no quise hacer daño. Somos gente común y corriente. Apenas sabemos lo que significa todo eso. No, estoy seguro, pero dudo que alguien en este establecimiento tenga importancia para mí. Excepto en un aspecto. Atreus sacó una pequeña tablilla, útil para escribir pequeños mensajes y notas, y la abrió para echar un vistazo a lo que había escrito en ella. No muerto sin mente. Creación accidental. 3 siervos asesinados. Marcas en la puerta. Testigo en la taberna de enfrente. Niño pequeño. Me dijeron que 3 siervos fueron asesinados a la vuelta de la esquina de aquí. ¿Y qué pasa? También me han dicho que hubo un testigo. Un muchacho joven lo vio todo y ahora está refugiado aquí. El cantinero asintió. Sí. No estoy seguro de qué relación tenía el muchacho con los muertos, pero vivía con ellos. Lo acogí y pensé que podría ser de ayuda en el lugar. ¿Y a ti qué te importa? Atreus cerró su tableta y la guardó en su cinturón. Llévame con él. Está bien, buen amo, como desee, murmuró el tabernero. Se agachó para agarrar una trampilla y abrirla. El rompedor de hechizos frunció el ceño. ¿Lo tienes encerrado en tu sótano? Al contrario, amo, me alegraría que quisiera irse. Es nervioso con otras personas y le da mucho miedo salir a la superficie. Ah, y no ha dicho ni una palabra desde los asesinatos, así que no esperes demasiado. Entendido. Dame una lámpara. Claro, amo. El camarero agarró uno de los que tenía detrás y empezó a manipular pedernal y yesca. Agarró la lámpara, extendió la otra mano y tocó la punta, encendiéndola. Armado con la iluminación, bajó las escaleras hacia el sótano. Entre barriles y cajas de comida, el destructor de hechizos vio un colchón y unas mantas, sobre las que estaba sentado un niño. Sus ojos se clavaron en el intruso y, cuando Atreus se acercó, se retiró. El mago dejó la lámpara en el suelo y se agachó. Hola, muchacho. Me llamo Atreus. Me han dicho que has presenciado algo espantoso y me imagino que te ha hecho pasar algunas noches sin dormir. El niño no dio ninguna respuesta. Esas experiencias pueden dejar heridas en la mente. Siempre habrá cicatrices, pero pueden sanar hasta cierto punto. El tiempo ayuda, pero también lo hace la magia. Si me dejas ayudarte. Aún así, el niño simplemente miró. Mira, de donde yo vengo, usamos la magia con muchas reglas. Entre ellas, que no tocamos la mente de una persona inocente a menos que haya dado su consentimiento, siempre que pueda hacerlo, por supuesto. A veces, la gente no tiene la capacidad de decir sí o no.
Atreus ladeó la cabeza y le devolvió la mirada. Creo que puedo ayudarte, muchacho, y me gustaría hacerlo. Pero si niegas con la cabeza o huyes de mí, no lo intentaré. No hubo respuesta. Atreus asintió para sí mismo y se enderezó para acercarse lentamente, como si quisiera ganarse la amistad de un animal. El muchacho no se movió ni indicó una cosa u otra, permaneció completamente inmóvil. Una vez frente a él, el rompehechizo se agachó de nuevo y extendió una mano para colocar las yemas de los dedos sobre la sien del muchacho. Atreus cerró los ojos y una luz suave apareció en el lugar donde tocó al muchacho, aunque solo visible para aquellos con el don de la magia. Momentos después, Atreus exhaló, abrió los ojos y retiró la mano. Eso debería ser mejor. No puedo prometer el fin de las pesadillas, pero el peor dolor ya debería haber pasado. ¿Me entiendes, muchacho? Sí. El niño se estremeció como si le asustara el sonido de su propia voz. Bien. Sé que esto será desagradable, pero necesito preguntarte sobre esa noche que te hizo sentir así. No quiero. Lo sé, muchacho, lo siento. Pero tengo que encontrar al hombre que hizo esto y detenerlo antes de que lo vuelva a hacer. Atreus le dirigió al muchacho una sonrisa triste. No deberías pensar en lo que viste en esa cabaña más que en él, sugirió con un matiz de magia en sus palabras. Concéntrate solo en su rostro. En cómo se veía. Cuéntamelo. Tenía cicatrices. Una en el ojo. Otras en el cuerpo. Atreus sacó su tableta. Una cicatriz le recorría el rostro. Eso está bien. ¿Hay algo más inusual en él? Sus ojos eran azules. Muy bien, muchacho. Tirio. ¿Berserker? ¿Skald? ¿Bruja? Eso debería ser más que suficiente. Creo que te vendría bien dormir un poco, sugirió Atreus con una voz tranquilizadora y un toque de magia. El muchacho asintió y se dirigió obedientemente a su colchón, acostándose. El rompehechizo sacó una moneda de plata, la dejó a su lado y subió las escaleras. Capítulo 23. Se escabulló por el campamento, siguió la pista de los centinelas y buscó entre las tiendas. Un destello de luz disipó las sombras que lo cubrían. Está aquí. Los soldados aquilanos se apresuraron a atacarlo. Un vendaval de Galdr surgió de la lengua del Skald y provocó un tapiz de engaños, y los legionarios se volvieron unos contra otros para luchar como amigos en lugar de como enemigos. Cuando el tirio se dio la vuelta para huir, una mujer le bloqueó el camino. Se formó hielo en la palma de su mano abierta antes de que saliera disparado como una flecha. Mago de hielo de Aquila, maestro de ese elemento también, el Skald hizo un gesto de desdén con la mano izquierda, desviando el cuchillo helado, mientras que con la mano derecha sacó la hoja que tenía a un lado. Con un campamento sumido en el caos detrás de él, saltó hacia adelante para atacar. La maga activó su escudo, protegiéndose con una capa de magia que impidió que su espada la cortara. Se formaron cadenas de hielo de la nada y se deslizaron por el suelo para envolverlo, pero un solo golpe de su espada las cortó en pedazos y el hechizo se disipó. «Ayúdenme», gritó, activando nuevamente su escudo. El Skald golpeó repetidamente, sabiendo que pronto se quedaría sin poder de hechizo y no podría mantener su protección mágica, lo que permitió que su espada encontrara apoyo. Un fuego mágico golpeó su espalda, provocando temblores de dolor a través de él. Un mago guerrero de las legiones. Cuando el Skald se dio la vuelta, otro rayo de fuego voló hacia él, que esquivó. En respuesta, invocó una de sus habilidades como espada mágica, la escarcha cubrió su espada antes de que volara hacia adelante como un carámbano. El mago guerrero dio su propia respuesta, invocando un escudo de fuego que absorbió la espada de hielo. Atacado por ambos lados por magos, huir rápidamente no era una opción. El Skald levantó una mano y susurró una palabra, una runa importante apareció flotando en el aire, uniendo la magia por un momento antes de activarse y enviar al mago de hielo hacia atrás para estrellarse contra un árbol. Mientras tanto, los soldados se habían recuperado, pero el Skald renovó su Galdr sobre ellos, y una vez más, con sus espeluznantes palabras en sus oídos, cayeron unos sobre otros. El mago guerrero soltó una corriente de fuego continuo que golpeó al Skald en el pecho. Cayó de rodillas, gruñendo de dolor. Golpeando el suelo con la mano libre, el tirio destrozó la tierra y la hizo pedazos. Los temblores hicieron que el mago guerrero perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, el Skald actuó más rápido con la velocidad potenciada por la runa menor tatuada en su pierna y saltó para cruzar la distancia que lo separaba de un solo salto.
Con la espada en alto, estaba a punto de empalar al mago de batalla al aterrizar, pero unas cadenas de hielo volaron y lo enredaron, interrumpiendo su salto y tirándolo al suelo. El Skald soltó un gruñido de frustración, acompañado de una explosión de magia que disipó las ataduras. El mago guerrero se puso de pie de nuevo y recogió otro hechizo en su mano. Antes de que pudiera lanzarlo, el Skald invocó una runa en el aire entre ellos, esta vez atrayendo a su enemigo hacia él. Desató su canto de espada y la espada en su mano golpeó con una velocidad feroz y una fuerza terrible, superando la magia defensiva del mago guerrero y lo acuchilló repetidamente. Una espada se lanzó contra el Skald por detrás y le infligió el mismo castigo, se le abrió un gran tajo en la espalda y jadeó de dolor. Un caballero mago se había unido a la pelea y lo golpeó con fuerza mágica. Una tercera vez, cadenas de hielo se enroscaron alrededor del Skald. Antes de que pudiera escapar, el caballero mago lo golpeó en la cabeza con el pomo de la espada y cayó. «Te ha llevado bastante tiempo», resopló el mago de batalla, presionando su mano contra una herida. «Esa maldita canción me atrapó», admitió el caballero mago. «Prefecto, deberíamos matarlo». La maga de hielo se unió a ellos, sus palabras dirigidas al caballero mago mientras miraba al tirio caído. A su alrededor, los legionarios dejaron de luchar entre ellos. Sería un desperdicio ahora que ya está caído. Servirá como trofeo a mi regreso. Pero deberíamos quitarle las garras. Cogerle la cabeza y abrirle la boca. Mientras sus compañeros sujetaban al Skald, Sor Saudia sacó el cuchillo de su cinturón. Arn se despertó sobresaltado, con todo el cuerpo temblando por un momento. El sueño seguía siendo un aliado caprichoso, que solo le concedía su rejuvenecimiento a costa de su cordura. Bostezando, se arrastró hasta el desayuno y después se entrenó con Sigismund, de quien sospechaba que lo presionaba más de lo que exigía incluso Man. No era necesario, la magia de Arn lo llevaría a la victoria en la pelea del día siguiente y en cualquier otra pelea en la arena. Sin embargo, no podía dar una razón plausible para negarse ni esperar que le hicieran caso. En lo que respecta a los demás gladiadores, Arn se enfrentaba al campeón de la arena de Aquila, y la muerte lo esperaba en la derrota. Tenía que entrenar como si su vida dependiera de ello o correr el riesgo de despertar sospechas. Después de la cena, la hermana Helena apareció para bendecir a los luchadores de los juegos del día siguiente, como de costumbre. Arn se había preguntado si la había asustado, pero estaba claro que no. No asistió al ritual en el patio, no le servía de nada y no veía motivo alguno para provocar su ira mostrando su rostro. Ella no había apreciado sus intentos de disculparse el día anterior, era mejor mantener la distancia entre él y ella. Por eso se quedó perplejo cuando Domiciano lo buscó en su celda con un mensaje de ella. La buena hermana pregunta por tu paradero, ¿has dejado tus lecciones con ella? Arn frunció el ceño, sin saber qué responder, aunque, por supuesto, Domiciano no esperaba que lo hiciera. Bueno, ella te está esperando. Será mejor que te apresures, amigo. Trae mala suerte hacer esperar a una mujer, y más aún a una sierva de los dioses. Mientras se dirigía al patio, Arn encontró a la monja esperándolo en el banco, vestida con su uniforme y velo habituales. El bastón de su oficina descansaba en la pared detrás de ella mientras ella se sentaba pacientemente. La inquietud lo acompañó, la situación se sentía extraña y le incomodaba no poder adivinar lo que estaba sucediendo. Maestro Arn. Por favor, únase a mí. Él se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Ella pasó a los gestos. Cuando yo era niña, un cazador de ladrones pasó por mi pueblo. Le pregunté cómo sabía cómo encontrar a su presa. Me respondió que lo sabía porque una vez él mismo fue ladrón. Solo un criminal conoce las costumbres de otro criminal. Arn la miró escépticamente, preguntándose hacia dónde se dirigía esto. Detrás de su velo oscuro, sus ojos se fijaron en él. ¿Cómo sabías que poseo magia? La pregunta tomó al Tirio desprevenido. Empezó a mover las manos, pero no sabía qué decir ni cómo expresarlo, y nada coherente salía de sus señas. Eso pensé. Lo reconociste por ti mismo. Eres un mago, o como sea que se le llame en las tierras del norte. Finalmente, Arn recordó un gesto útil, ridículo. No, eso explicaría tu actuación de la otra noche, cuando venciste a tu oponente con tanta facilidad. Arn maldijo su arrogancia por no haber fingido una mayor debilidad, aún así, ella no tenía pruebas, solo sospechas. A todos los gladiadores se les examina si poseen magia. Si tuvieras razón, nunca me permitirían entrar en la arena. Se pueden cometer errores. ¿Conoces a Lord Flavus, nuestro anfitrión? Es el patrón de mi convento.
Estoy segura de que le interesaría investigar esto. Sobre todo porque se puede realizar fácilmente otro examen, solo para brindar tranquilidad mental. La forma tenue de su boca detrás del velo se curvó hacia arriba. La confianza de Arn se había convertido en su debilidad. Dada su actuación en el jardín, cualquier semilla de sospecha sobre sus habilidades encontraría terreno fértil, especialmente en el magistrado que organizaba los juegos. Podía imaginarse que el hombre exigiría que Arn fuera puesto a prueba de nuevo, y esta vez, su magia no estaba latente. Lo descubrirían. Veo que tengo razón. ¿Entiendes lo que has hecho? Los juegos están consagrados a Malak y tú los has convertido en una burla. Compartimos el mismo secreto, pero si te descubren, será mucho peor para ti. ¿Qué quieres? Si los gestos de las manos pudieran transmitir un tono de voz, Arn habría gruñido sus palabras como un lobo. Simplemente que lleguemos a un acuerdo. Tú guardas mi secreto y yo guardaré el tuyo. Arn no había tenido otra intención. Hecho. Y nunca volverás a amenazarme ni a obligarme a ayudarte. Bien. La miró fijamente, intentando examinar el rostro que había detrás del velo. La tela suavizaba sus rasgos, pero su vista superior podía distinguir los colores que había debajo, incluidos los recientes moretones que atravesaban su mejilla. Esta monja había recibido más golpes en la cara que cualquier gladiador de Ludus, algo se sentía extraño en ella. Posiblemente Arn podría usar eso para recuperar la ventaja, pero investigar sus actividades sería difícil, dadas sus limitaciones y el hecho de que vivía en un lugar donde ni siquiera se permitía la entrada a los hombres. Tal vez este punto muerto sería suficiente, con unos meses más, Arn planeaba estar lejos. ¿Algo más? Ella se levantó y él vislumbró el contorno de otra sonrisa. No. Buenas noches, maestro Arn. Arn la vio marcharse y se levantó también. La idea de que ella conociera su secreto lo hacía sentir profundamente incómodo, pero la situación parecía controlada y tenía una pelea al día siguiente. A pesar de que la victoria estaba asegurada, parecía más prudente pensar en eso y descansar un poco. Capítulo 24. Después de un copioso desayuno, Arn se unió a sus compañeros gladiadores para los combates del día en el carro, que se puso en marcha hacia la arena. A estas alturas, la ruta se le hacía familiar, reconocía los puntos de referencia cuando el conductor estaba a punto de girar y ya no se sentía agobiado por el gran tamaño de las estructuras circundantes. Al llegar a la arena, Arn extendió una mano para tocar la pared exterior, ahora que había recuperado su afinidad por la tierra. Dejó que su sentido de la magia se filtrara en la piedra tallada. Esta no le dijo nada más que un suspiro distante, un jadeo débil, demasiado lejos de su lugar de origen, demasiado moldeada por herramientas como para que le quedara voz. Un gigante dormido, herido y agotado. Nordman, sigue el ritmo. Se quedaron en los túneles esperando su turno. Cada uno de ellos iba armado según su costumbre. Tito, equipado como legionario, y Cornelio como triario. Ninguno de los dos había hablado con Arn durante el viaje, sin duda estaban concentrados en sus propias luchas. Maan les dio las últimas instrucciones, advirtiéndoles de sus debilidades o brindándoles sugerencias. Arn se puso de pie, con la pierna derecha temblando de forma inquieta. La espada se sentía bien en su mano, tanto en peso como en longitud. Pronto, habría aumentado su magia un nivel más. Hombre del norte. Escúchame. Un momento demasiado tarde, Arn se dio cuenta de que era su turno de recibir instrucciones. Siguiendo la corriente del maestro de armas, el tirio se volvió hacia él. Escucha. Cassian se convirtió en gladiador el año pasado, y aún así ganó los Juegos del Solsticio. Nunca ha perdido una pelea. Golpea más fuerte y más rápido que cualquier otro al que te hayas enfrentado, le recalcó Maan. Si Arn fuera un guerrero común y corriente, eso podría haber sido cierto. Sin embargo, tras haber luchado contra Berserkers, el Skald definitivamente había luchado contra aquellos que podían golpear más fuerte y más rápido que cualquier gladiador. Si bien sus poderes seguían siendo limitados y no podían competir con ningún Berserker, Arn sabía que podía vencer a cualquiera en la arena. Aún así, tenía una artimaña que mantener, por lo que escuchó atentamente a Maan, fingiendo estar interesado. Lo he visto pelear muchas veces y aún no he encontrado ninguna debilidad en él. Es un triario, igual que Sigismund, por eso te emparejé con él en el entrenamiento. Tu escudo no te ayudará mucho a domar su lanza, así que intenta usar tu espada para parar y acercarte, sugirió Maan. Úsala como un puño extendido. Si lo obligas a descartar su lanza,
su daga corta te dará ventaja en alcance. Arn sintió vigorosamente, como si eso importara. Su canto de espada lo llevaría a superar las defensas de Cassian y lo suficientemente cerca para asestarle un golpe mortal, o si fuera necesario, con la fuerza potenciada por su runa, Arn podría cortar el mango de la lanza con un solo golpe. Arn, si ganas, perdónale la vida. Es muy querido por la multitud, le dijo Maan. Eso contribuirá mucho a reparar tu propia reputación. El tirio simplemente miró hacia otro lado. Había venido a reforzar su magia, no a mostrar piedad. Apareció el oficial, último partido del día. Te toca, bárbaro. Arn pisó la arena y escuchó a la multitud rugir. No podía decir si la reacción de la multitud hacia él era positiva o negativa, tal vez una mezcla de ambas. La voz del magistrado retumbó por encima del ruido. Haciendo su tercera aparición, es el salvaje del norte. Cubierto de rojo por los enemigos muertos, Arn el águila de sangre. Los espectadores aplaudieron y abuchearon. Arn no les prestó atención, sino que dirigió su mirada hacia la figura que se acercaba desde el otro lado. Hoy se enfrenta al campeón de Aquila, vuestro campeón. Cassian, invicto en 20 peleas y ganador de los Juegos del Solsticio del año pasado. Los dos gladiadores se alcanzaron, levantando sus armas. Cassian tenía un aspecto más delgado que musculoso, muy parecido a Arn, podría haber estado mejor armado con el broquel y la espada larga en lugar del voluminoso escudo redondo y la lanza corta. Pero dadas sus victorias pasadas, presumiblemente sabía cómo manejarlas. En nombre de Malak, lucha. Recordando cómo había despertado las sospechas de Helena después de su pelea en los jardines, Arn decidió alargar un poco el asunto. Sería revelador si derrotaba al campeón de la ciudad sin dificultad. De este modo, Arn realizó algunos ataques de prueba y se retiró rápidamente. La lanza de Cassian respondió rápidamente en cada uno de ellos y él se defendió hábilmente con su escudo, empleando un mínimo esfuerzo. Era claramente hábil, pero no le serviría de nada. Listo para avanzar en la lucha, Arn esperaba su oportunidad. Su poder de hechizo seguía siendo débil, apenas suficiente para una o dos habilidades antes de que necesitara recuperarlo, por lo que no quería desperdiciarlo, aún tendría sus runas, pero las advertencias de Maan resonaban en su cabeza para no subestimar a este oponente. La oportunidad llegó. La lanza de Cassian realizó un ataque cruzado contra el costado derecho de Arn, cerca de su espada. Invocando su canto de espada, Arn se movió con rapidez mágica y su espada golpeó por sí sola. 2 golpes rápidos hicieron volar la lanza a un lado y un tercero fue directo al pecho de Cassian con fuerza para perforar la armadura. En el último momento, el escudo de Aquilan voló para interceptarlo y empujó a Arn hacia atrás. Incrédulo, el tirio intentó comprender lo que había sucedido. Ninguna mano mortal podría moverse con la velocidad suficiente para interceptar su canto de espada, no sin ayuda sobrenatural. Arn se vio sometido a un furioso ataque y se defendió mientras se retiraba, recomponiendo las cosas. Cassian había hecho lo mismo que él, se contuvo al principio de la pelea, jugando con el público, pero ahora desató todos sus poderes. Porque, al igual que Arn, poseía magia. Arn, que estaba completamente a la defensiva, solo pudo parar y retroceder. No era el favorito para ganar esta pelea, ni mucho menos. Su magia seguía siendo escasa y parte de ella se gastó en vano. En comparación, Cassian probablemente tenía mucho poder de hechizo para liberar, y quién sabía qué habilidades poseía. Arn intentó pensar bajo los incesantes ataques. Su oponente apareció Aquilan, cuyos magos marciales se convirtieron en caballeros magos, y Arn estaba familiarizado con su hechicería. Pero servían como oficiales en sus legiones con nombres bien conocidos. Parecía imposible que un caballero mago perdiera toda identidad y reapareciera como gladiador. No todos los que tenían el don recibían entrenamiento formal en Aquila, aunque era poco común. Arn había conocido una vez a un mago errante, cuya magia era puramente autodidacta, basada en el instinto. Si Arn se enfrentaba a una criatura así, significaba que no tenía idea de lo que Cassian era capaz de hacer. Piensa. Cassian tenía fama de golpear con fuerza y rapidez, potenciando su magia, similar a las runas de Arn. Podía poseer otros hechizos, pero no todo tipo de magia podía utilizarse en la arena. Cualquier signo evidente de uso de hechizo sería visto por miles de espectadores. Todavía en retirada, Arn sintió una explosión de magia. Pasó por debajo de él, a través de la tierra, y la propia afinidad del Skald con ese elemento le advirtió cuando un pequeño montículo de arena se levantó detrás de su pie, listo para hacerlo tropezar. Recuperándose a tiempo,
Arn no pasó por encima. Un truco ingenioso. Desde lejos, habría parecido que Arn se había tropezado con sus propios pies en su prisa por escapar. Cassian le dirigió una sonrisa desdeñosa. Cuando la lanza volvió a aparecer, Arn agarró el mango con la mano izquierda y golpeó hacia abajo para romperlo con su espada. Cassian tiró hacia atrás con una fuerza igual a la del Skald, cortando la mano de Arn. Afortunadamente, su escudo estaba atado a su muñeca, por lo que la herida abierta en su palma izquierda no debilitó a Arn, pero el dolor era una premonición de hacia donde se dirigía esta lucha. En cada giro, la lanza lo frustraba. Arn carecía de su runa de rapidez que le permitía parar o bloquear los ataques con la misma velocidad con la que llegaban. Tenía fuerza de su lado, pero eso no le serviría cuando no pudiera acercarse lo suficiente para asestar un golpe. Tenía otras habilidades además de su canto de espada, pero usarlas llamaría la atención, sería descubierto como un mago. Arn, agobiado sin fin, se desesperaba. No veía ninguna salida, ningún camino hacia la victoria. Las advertencias de Man pasaban por su mente, pero él, en su arrogancia, las había ignorado. Pero tal vez su consejo todavía pudiera servir, acercarse y usar el escudo. Solo que estaba en su muñeca izquierda, frente a la lanza de Cassian, lo que obstaculizaba sus movimientos. Al ver solo una posibilidad, Arn arrojó su espada a su mano izquierda, haciendo una mueca de dolor cuando su palma cortada agarró la empuñadura. Con su mano derecha ahora libre, abrió las correas y agarró el escudo, sujetándolo como un escudo normal en lugar de atado a su muñeca. Vio un ceño fruncido debajo del casco de Cassian, el hombre tratando de discernir su motivo. Bien. Mantenía su atención en eso, manténlo distraído. Sintiéndose fuera de tiempo, Arn atacó. Los tirios tenían leyendas de grandes espadachines que usaban un arma con la misma facilidad en ambas manos. Arn poseía solo una habilidad básica con su izquierda, pero invocando su canto de espada, agotando su poder de hechizo, no necesitaba la ambidestría. La espada sabía cómo luchar por sí sola, empuñando la mano en lugar de ser empuñada. Golpeó la lanza de Cassian a un lado en una ráfaga de movimientos, lo que permitió a Arn acercarse. Con su escudo en la mano derecha, fingió un golpe desde un ángulo alto, y Cassian se movió con agilidad superior para levantar su escudo, lo que permitió a Arn aprovechar la distracción para patear su rodilla. El gladiador perdió el equilibrio y Arn cumplió con su amenaza original, golpeando con su escudo la barbilla de Cassian. Hizo falta otro golpe para enviar al aquilano al suelo, y Arn saltó para sentarse sobre él. Sin perder más tiempo, le clavó la espada en la garganta. Cuando la vida huyó del cuerpo de Cassian, Arn se apoderó de él para alimentar su poder. No esperaba lo que siguió. Anteriormente, se había sentido como gotas de lluvia que regaban la semilla de la magia en él, bebiendo de otro mago. Arn experimentó una tormenta. Y la tierra seca que era su espíritu lo absorbió todo. Todo le impactó. Su ser floreció, fortaleciendo su sentido de la magia y su resistencia hacia ella. La segunda bendición de las esposas Seir regresó a él, recordando un terrible viaje a través de páramos helados para demostrar que era digno de ella. Su poder de hechizo, cada gota gastada en la lucha, aumentó. En cuanto al agua y la tierra, sus fieles sirvientes, ahora ambos lo servían aún más en formas que antes habían estado bloqueadas. A su alrededor se oían gritos y alaridos constantes, aunque a la multitud le había encantado el espectáculo, no estaban de acuerdo con el resultado. Arn se puso de pie, el ruido le llegaba de forma apagada, como si oyera gritos a través de una pared. Dio 2 pasos y se desplomó de inmediato, cayendo sobre la arena. Capítulo 25. Arn abrió los ojos y vio el cielo azul. Algo le golpeaba la cabeza, desde dentro y desde fuera. Lo primero era un dolor de cabeza, lo segundo el ruido del público. Al recobrar la conciencia, recordó dónde estaba. Un dolor agudo en la mano izquierda le ayudó a atravesar la neblina. Se incorporó apoyándose en el codo, pero la sangre le oscureció la visión, pero solo por unos instantes. Respiró profundamente y se puso de pie. Sus armas estaban en el suelo y las dejó allí para que los trabajadores de la arena las recogieran, junto con el cuerpo de Cassian. La reacción de la succión había sido más severa de lo habitual, tal vez porque la recompensa había sido mayor, aunque Arn sospechaba que era más bien que durante el combate, había recurrido a más poder de hechizo del que su cuerpo podía proporcionar, lo que lo debilitó. Se sentía como un novato que lanza 2 hechizos en una sola pelea podría empujarlo más allá de su umbral hacia el agotamiento mágico, pero al menos con la energía extraída del gladiador muerto, los límites de Arn habían aumentado.
Mientras trotaba de vuelta hacia la entrada del túnel, ignorando los gritos de la multitud, Arn sintió que su poder se acrecentaba. Ahora era más fuerte en todos los sentidos imaginables. Si hubiera sabido que la succión de otro mago funcionaría de esa manera, se habría sentido tentado a buscar y matar a todos los lanzadores de hechizos de Aquila. Sus compañeros gladiadores de Ludus lo observaban con asombro o miedo, según la interpretación de cada uno. Man también lo miraba fijamente, con expresión inescrutable, y sus palabras fueron pocas. Felicitaciones, nórdico. Todo lo que Arn deseaba era dormir. Aunque la pelea había sido breve, se sentía agotado por el intenso esfuerzo físico de esos momentos. Además, el hecho de utilizar más poder mágico del que podía poseer lo dejaba cansado también. Por último, una noche de sueño completo terminaría de rejuvenecer su habilidad con los hechizos con el poder que le había quitado a Cassian. Un paso importante en el camino para convertirse en su antiguo yo. De vuelta a Ludus, Man los condujo a la sala común, habían llegado justo a tiempo para la cena. Todas las miradas se volvieron hacia ellos expectantes, tal vez algunos adivinaron la verdad al ver a Arn con vida y sano, considerando lo que habría significado la derrota. Ganó, les dijo Man con sencillez, disipando la expectación. Su declaración generó diversas reacciones. Algunos parecían envidiosos, otros temerosos, pero la mayoría gritaba de júbilo, y ninguno más que Domiciano. Hombre del norte. Gritó, dándole una palmada en la espalda a Arn. Mientras todos se encogían de miedo al pensar en el poderoso Cassian, tú mataste a la bestia. Acobardarse es una palabra fuerte, gruñó Sigismund, pero has demostrado la fuerza de la casa Ignius sobre la de la casa Petrus. Bien hecho. Arn reconoció sus elogios con un movimiento de cabeza y fue a buscar su plato al sirviente de la cocina. Después de comer, Arn fue directo a su celda y se acostó en su catre. Estaba listo para dormir. Bueno, felicitaciones. He oído de los muchachos que podemos esperar un nuevo campeón. Suspirando, Arn abrió un ojo y vio a la ramera. Agitó una mano. Lo sé, lo sé. Cerró la puerta y se sentó en la pared. Hora de silencio, como cuando éramos niños y nuestra madre quería que nos quedáramos dormidos. Estiró el cuello. Eso es algo que podría decirle a un cliente, por supuesto. Apenas recuerdo a la mujer. Arn recordó de pronto haber visto a Iris en su lugar de trabajo, se dio cuenta de que allí tenía la oportunidad de conocer mejor a la gente para la que trabajaba. Se sentó, cogió su tableta y escribió una pregunta. Tenía que hacerlo con cuidado, no quería revelarle que tenía tratos con los matones de The Broken Mast. Tendría que abordar el tema lentamente. ¿Dónde trabajas? Ella lo miró desde la tableta. No sé leer. Una exhalación lenta de aire. Por supuesto que no. Arn borró las letras en la cera y en su lugar hizo un dibujo. ¿Una casa? Un dedo la señaló. ¿Mi casa? ¿Qué pasa con ella? ¿Quieres visitarme? Cariño, ni siquiera me quieres cuando voy a tu casa. Arn dibujó un hombre y la señaló. ¿Quién se supone que es ese? Añadió algunas monedas. ¿Un cliente? ¿Por qué te importa quién me paga? No puedes estar celoso. Arn borró al hombre y lo volvió a dibujar, haciéndolo calvo y con orejas puntiagudas. Ja, ese parece Lucius. Es un ejecutor de... ¿Cómo sabes qué aspecto tiene? Arn tardó un momento en darse cuenta de que había hecho lo único que todas sus acrobacias mentales pretendían ocultar, que había realizado tareas para Magnus y su equipo. Bueno, si los huevos ya estaban rotos, bien podría preparar una comida. Dibujó a un segundo hombre, sin la punta de la nariz. Oh, ese es el maestro Magnus. Arn golpeó con su dedo a cada uno de ellos y la señaló. ¿Los conoces? No, ¿quieres que te los presente? No, ¿quieres que hable de ellos? Oh. Frunció el ceño. ¿Qué quieres saber? Muchas cosas, pero la más importante de ellas, cómo se estaban utilizando sus servicios. Arn borró algunos de los dibujos y los reemplazó por una mujer con una sola oreja. ¿Esa no es nadie en el mástil, es Vera? Arn asintió con entusiasmo. Tengo entendido que está muerta. ¿Qué pasa con ella? Arn tocó su retrato, trazó una línea entre ella y Magnus y volvió a tocar su rostro. ¿Qué? La mandó matar. No era eso lo que Arn quería decir, simplemente quería preguntar sobre la conexión entre ellos. De alguna manera, ella lo había entendido mal y había llegado a la conclusión correcta.
Supongo que tiene sentido, dada su historia. Lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo lo sabes? Arn le hizo un gesto para que continuara. No sé mucho, pero te puedo decir lo que escuché. Mientras atravesaba los muelles del sur, una figura encapuchada se detenía aquí y allá para pedir indicaciones o hacer otras preguntas. No importaba a quién le preguntara, siempre le respondían y le decían lo que deseaba saber. Sin embargo, nadie sabía de un tirio que poseyera magia y una cicatriz que le iba desde la frente hasta la mejilla y le cruzaba el ojo. Atreus amplió su búsqueda y finalmente llegó a una pequeña cabaña con runas tirias escritas en la puerta. Entró y se encontró con un anciano que lo saludó con una sonrisa que rápidamente se congeló. ¿Qué puede hacer el viejo Elgi por ti?, preguntó con alegría fingida. Una runa que te ayude a dormir, que mantenga tu cama caliente o tus reservas de comida frías. El destructor de hechizos echó un vistazo a la colección de hierbas, herramientas y otros instrumentos propios de un maestro del saber. ¿Hay muchos tirios con el don de la magia en Aquila? No, mi querido maestro. No conozco a nadie más que a mí. Afortunadamente, puedo brindar cualquier ayuda que la magia de mi tierra natal pueda ofrecer. Busco a uno de tus parientes en particular. Un tipo con una horrible cicatriz que le recorre el rostro. Hay muchos hombres con marcas de batalla, pero no recuerdo ninguno con esa descripción exacta, afirmó Elgi. Atreus se giró para mirar al maestro del saber directamente a los ojos. ¿Estás seguro? Deberías decírmelo si lo estás, sugirió con un toque de fuerza mágica detrás de sus palabras. Elgi sonrió. No se me ocurre ninguno. Atreus mantuvo el contacto visual por un momento más antes de mirar a su alrededor nuevamente. Sé poco sobre la magia tiria. ¿Se usa alguna vez para crear no muertos? ¿Te refieres a Draugar? Elgi se pasó una mano por el pelo blanco. A veces, los grandes héroes no encuentran descanso en sus túmulos funerarios, pero no causan problemas. Dejad sus tumbas en paz y ellas os dejarán en paz. ¿Has oído hablar alguna vez de un mago tirio que los haya creado? ¿Podrías hacerlo tú? El maestro del saber sacudió la cabeza con expresión de disculpa. De ningún modo, buen maestro. No es así como usamos nuestros poderes. ¿Algún tirio ha hablado de esto contigo alguna vez? Deberías decírmelo si es así, sugirió Atreus con tono desenfadado. Nunca, buen maestro. Aprecio tu tiempo. Atreus salió rápidamente y, afuera, sacó su tableta que contenía sus notas. Con el lápiz, agregó, el maestro del saber tirio resiste la sugestión. Juntó las mitades de golpe y miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en unos niños que jugaban en la calle. Se acercó a ellos y lo miraron con ojos cautelosos. ¿Te gustaría ganar algunas monedas de plata? ¿Qué quieres? No iremos a ningún lado contigo. No es necesario. Solo necesito que seas mis ojos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 26. Por la mañana, alguien llamó a la puerta de Arn. Al abrirla, vio a Maan al otro lado. Anoche no tenía preparada tu moneda, explicó, extendiendo la mano para dejar caer 3 coronas de oro en las de Arn. Más bien, Gaius no la tenía. Creo que esperaba que perdieras. Igual que todos los demás, y había estado muy cerca. Si bien Arn había escapado con solo una herida menor, había estado en igualdad de condiciones, un pequeño error y podría haber sido al revés. Se volvió hacia su habitación y colocó la moneda en el estante con su ropa, esperando a que el maestro de armas se fuera para poder esconderlas en su cinturón. Debes tener cuidado. No dejes el oro afuera de esa manera. Tentará a los débiles de voluntad, lo reprendió Maan. Intentando no dejar notar su frustración, Arn permaneció de espaldas. ¿Tenías que matarlo? A Cassian, el campeón. Sí. Dejando a un lado cuanto había alimentado la magia de Arn, el gladiador habría sabido que Arn poseía el don, no había otra explicación para su victoria. Tenía que morir. Puedes responderme. Conozco tus señales. Arn se había olvidado de eso. Con los hombros hundidos, se dio la vuelta para encarar a Maan. No pretendo luchar. Si estoy en la arena, es cuestión de ganar o morir, hizo un gesto. ¿Ese es tu secreto? Porque cuando entrenas, no eres mejor que Sigismundo o algunos de los otros. Pero cuando importa, luchas como ningún otro que haya visto. Ni nadie a quien pudiera ver jamás, pero Arn se guardó sus pensamientos para sí mismo.
Cualquier explicación que se le ocurriera al maestro de armas sería la que le resultaría más fácil de creer. No es venganza, ¿verdad? ¿Esperas abrirte paso a través de todos los aquilanos, una batalla a la vez en la arena? Esa no era la intención de Arn, solo un afortunado accidente que hizo que su camino a casa requiriera tanta sangre aquilana. Yo estuve en tu situación, Arn. Yo también vine aquí como prisionero. Mi hogar está a 1000 millas de aquí, explicó Mani. Por una vez, el Tirio se sintió interesado en sus palabras, eso le había sorprendido. ¿Dónde está tu casa? Hiva. Se encuentra muy al este de aquí. Arn había oído hablar de ello, pero nunca había estado tan al sureste. Y tras recibir una respuesta, su interés se había desvanecido. El día nos espera a ambos. Sí, así es. Desayunaré contigo. Con 3 coronas de oro cosidas en el interior de su cinturón, junto a su aguja, Arn entrenó durante todo el día. Podía sentir el cambio en el Ludus en lo que respecta a los otros gladiadores, cómo lo trataban o simplemente lo miraban. Ya no había más burlas sobre su origen tirio o sobre su mudo. No había sonrisas desdeñosas cuando recibía un golpe o fallaba en su ataque. Ya sea que estuvieran impresionados o temerosos, lo trataban con respeto. A Arn no le importaba mucho, pero si tenía que elegir, prefería esto. Por la noche, se llevó una lámpara de aceite a su celda. La necesitaba menos que la mayoría, su vista era superior a la de los demás y su sentido de la tierra actuaba como un par de ojos más cuando era necesario. Pero quería estar seguro de que la succión de la energía del campeón había funcionado, dado lo drástico que había sido. Solo en su habitación, Arn colocó un dedo dentro de la pequeña llama que ardía en la lámpara. Sintió el calor y no consideró que la sensación fuera completamente inofensiva, pero cuando retiró el dedo, no vio quemaduras en la piel. Durante 3 meses había viajado en pleno invierno hacia la tierra donde el sol no salía, demostrando que era digno de una segunda bendición de las esposas Eir. Su cuerpo y su espíritu estaban acostumbrados a los elementos de cualquier tipo. No era algo que necesitara en la arena, pero podría necesitarlo en otras ocasiones, dadas sus actividades. Pensando en ello, Arn decidió que esa noche era el momento adecuado. Había pasado casi un mes desde la última vez que aprovechó una noche sin luna, el cielo estaba oscuro y apenas una franja de luz luchaba por abrirse paso entre las nubes. Podría haber pedido permiso, pero hacerlo con demasiada frecuencia levantaba sospechas en un maestro de armas que ya era desconfiado y prefería aprovecharlo para ir al mástil roto. Si alguien lo veía, era fácil argumentar por qué un gladiador podría usar su tiempo fuera de Ludus visitando una taberna con prostitutas. Pero esa noche, Arn tenía asuntos que atender con Elgi, el maestro del saber, y prefería que nadie más lo supiera o lo viera. Era demasiado fácil para alguien adivinar lo que un proveedor de magia podría hacer por un gladiador. Gracias a sus runas, que le proporcionaban fuerza y sigilo, Arn no tuvo problemas para escabullirse del Ludus al anochecer. Se dirigió al barrio Tirio, junto a los muelles, al ver la calle vacía, la cruzó y entró en la cabaña. Dioses, eres tú. El maestro del saber se despertó de su sueño. Creí que había cerrado con llave. Miró hacia la puerta. Lo había hecho, pero las cerraduras estaban hechas de metal, perteneciente al elemento de la tierra. Un toque rápido y una explosión de magia eran suficientes para convencerlas de que se abrieran. Otro beneficio de los poderes aumentados de Arn. Levantó su tablilla. Necesito mi próxima runa. Dibujó el signo de la rapidez después, en caso de que el anciano hubiera olvidado cuál hacer a continuación. Elgi bostezó y lo miró atentamente en la oscuridad. Está bien. Lo haré. Siempre y cuando Magnus esté de acuerdo, por supuesto. Arn asintió, los visitaría en su próxima salida. Primero, tenía otro asunto que discutir. Con su magia restableciéndose a un ritmo constante, necesitaba pensar en sus otros planes, incluyendo poder abandonar la ciudad. Escribió en la tablilla, necesito una forma de deshacerme de esto, y señaló el brazalete arcaico que todavía llevaba adherido. Sí, es un viejo dicho. Mira, tengo poca experiencia con la magia arcaica y es impredecible mezclarla con la nuestra. Intentar. Claro. Tal vez una runa de desvinculación o supresión. Elgi se quedó en silencio y miró a su visitante en la oscuridad. Hablando de esto, tuve una visita. No deberías volver por aquí. Será mejor que nos encontremos en el mástil roto o algo así si es necesario. Arn frunció el ceño y le hizo un gesto para que explicara más. Un mago vino a buscarte. Describió tu apariencia.
Intentó usar magia para hacerme hablar, así que no es un embaucador aquilano. Elgi se humedeció los labios. Es arcaico y, si tuviera que adivinar por sus preguntas, es un rompehechizos. Arn frunció aún más el ceño. No recordaba haber oído hablar de ellos antes. Elgi suspiró. No lo entiendes, ¿verdad? Los rompedores de hechizos son sus ejecutores. Magos entrenados para luchar contra otros magos. Son extremadamente peligrosos, maestro Skald, y más que rivales para ti en tu estado actual. Tal vez el espadachín hubiera tenido una oportunidad, pero no lo que queda de él que está frente a mí ahora. Arn apretó la mandíbula al oír su epíteto revelado con tanta naturalidad. ¿Cómo? Ah, cálmate, hermano. Nadie más lo sabe y yo no lo he contado. Ya le estoy ocultando secretos a un rompedor de hechizos. Arn apretó el dedo contra la única palabra que aparecía en su tableta. ¿Cómo? Otro suspiro del anciano. Hace unos meses, 3 o 4, los pregoneros del pueblo se jactaron de tu captura y de que serías arrojado a los leones. Por supuesto, no creo que la mayoría de los aquilanos hayan oído hablar de ti antes, pero estaban felices de creer que algún gran enemigo del imperio había sido hecho prisionero. Ahora Arn también apretó los puños. Contra su voluntad, su mente evocó los recuerdos de los malos tratos y el desprecio sufridos durante su cautiverio, junto con el terrible día en que fue atacado por las bestias en la arena. ¿Sabes por qué hicieron esto? ¿Qué hiciste para provocar su ira? Aunque parecía una debilidad, Arn quería responder, expresar sus quejas, sabiendo que tal vez ninguna otra persona en Aquila lo entendería. Hablé en contra de ellos en el evento del solsticio. Elgi miró su tableta y luego su rostro. ¿Qué hay de la marca del sur? Arn asintió. De repente, se sintió cansado y se dejó caer en un asiento. Bueno, hermano, no tengo ningún problema con lo que estás haciendo, pero has causado suficiente revuelo como para que un rompedor de hechizos te esté siguiendo la pista. El maestro del saber captó su mirada. Ten cuidado. Arn señaló sus tabletas y las palabras que describían su necesidad de deshacerse del brazalete. Está bien, lo entiendo. Lo investigaré. Pero no vuelvas por aquí, por si el rompehechizos vuelve. Dejaré un mensaje con el cantinero de The Broken Mast si hay algo. Arn inclinó la cabeza y se levantó. Invocando su runa de sutileza, dejó que las sombras lo envolvieran y se fue. Capítulo 27. Arn no tuvo problemas para recibir permiso de Maan, todavía parecía aprensivo, si no hostil, hacia el Tirio, pero no podía ir en contra de la voluntad de su Dominus en este asunto. Y con 3 coronas de oro como sus recientes ganancias, Arn tenía una buena excusa para querer ir a la ciudad, por si alguien se lo preguntaba. No era que la gente le preguntara habitualmente cómo pasaba el tiempo fuera de Ludus, pero a Arn le preocupaba que el maestro de armas pudiera adivinar algún día la verdad sobre su destreza en la arena. Estudió las peleas de Arn, dentro y fuera de la arena, y tuvo oportunidades de tropezar con la verdad. Parecía que lo mejor era tener una explicación preparada para sus visitas a los muelles. Arn caminaba por las calles a paso rápido. Como siempre, la necesidad de regresar antes de que sonara la última campanada lo aprietaba como un nudo corredizo, apretándose lentamente. Le molestaba estar acostumbrado a vivir libre bajo sus propios términos, pero lo soportaría mientras durara. El mástil roto parecía el mismo de siempre. Arn lo cruzó y encontró a Lucius en las habitaciones traseras. Ah, el silencioso Tyrian. Arn se acercó más a su cuerpo con la capucha, deseando poder abofetear al hombre por anunciar su origen tan fuerte, especialmente con un rompehechizos cazando tirios en Aquila. ¿Vienes a hacer negocios? Te llevaré a ver al gran jefe. Ven conmigo. Dejando atrás a sus compañeros de juego de cartas, Lucius se levantó y guió a Arn por el establecimiento, igual que la última vez. Esta vez, Magnus estaba solo en su oficina, por suerte. Me olvidé. ¿Quién era él?, le preguntó a Lucius al ver a la pareja entrar. Espada mágica, jefe. Supongo que es lo que esos salvajes llamarían un caballero mágico. Nada parecido, pero a Arn no le interesaba educar a los matones sobre la naturaleza de la magia. Levantó su tableta. Listo para trabajar. Lo mismo. Ah, bien. Apreciamos a un hombre hábil y con ganas de trabajar, ¿no? Magnus miró a su compinche. Por supuesto que sí, jefe. Y después de ver lo que le hiciste al campeón de Aquila en la arena, no tenemos ninguna duda de que podrás llevar a cabo mis nuevos planes.
Al ver que la sonrisa se ampliaba en el rostro de Magnus, la expresión de Arn se congeló. Sabían que era un gladiador, lo que les daba una poderosa influencia sobre él. Si bien podía confiar en que Helena se quedaría callada, ya que tenía sus propios secretos, no tenía tanta fe en esos criminales. Ya no podía negarse a cumplir sus órdenes, peor aún, podría negarle el pago y simplemente exigirle que cumpliera, siendo el silencio su única recompensa. Ah, míralo, qué abatido. Se rió Magnus. Tranquilízate, amigo mío. Esto no tiene por qué afectar a nuestro acuerdo. Haz lo que te pedimos y recibirás tus pequeñas piedritas del viejo Helgi. Todos nos callamos sobre los demás y seguimos siendo amigos. Aceptable, suponiendo que se pudiera confiar en el pícaro. Aunque Arn dudaba de que tuviera otra opción, si intentaba echarse atrás, imaginaba que pronto recibiría amenazas para obligarlo a obedecer. Era mejor hacer la tarea y sacar algo a cambio. Le quedaban 2 runas por restaurar, una que le otorgaba velocidad y la otra una recuperación más rápida de las heridas. Si bien la última era útil para un gladiador, Arn esperaba que la primera lo ayudara a evitar ser herido en primer lugar. ¿Cuál es la tarea? Lo mismo que el anterior, en realidad. Otra espina que tengo clavada en el costado y que necesito quitarme. Un tipo llamado Carl. Un tipo desagradable, con la complexión de un tronco de árbol y puños como mazos. Prefiere usarlos para lastimar a la gente, le gusta el toque personal en lugar de cortar a alguien con un cuchillo, por ejemplo. A pesar de la macabra descripción que hizo del hombre, Magnus parecía más encantado que nada. Arn tuvo la sensación de que probablemente le habría ofrecido trabajo a Carl si la situación lo hubiera permitido. ¿Dónde está? Generalmente está escondido en un almacén cerca de la puerta del comerciante. No muy lejos de la casa de Vera, pensó Arn. Debería venir una caravana en los próximos días, lo que significa que estará allí durante la noche, clasificando mercancías y manejando libros de contabilidad. No es solo un matón, este Carl. La sonrisa de Magnus se desvaneció. Probablemente habrá otros a su alrededor, pero si vas por la noche y usas un poco de la habilidad del sigiloso, puedes acabar con él solo. O puedes encargarte de todos ellos. Se encogió de hombros. No debería ser difícil para alguien de tu campo. Lo haré. Nunca tuve dudas, volvió la sonrisa. Tendremos listo el pago. ¿Ya se lo has dicho al viejo Helgi? Arn asintió. Excelente. Espero con ansias escuchar noticias de tus hazañas susurradas de un rincón a otro. Con la capucha puesta hasta el cuello, aunque el daño parecía hecho, Arn salió de la taberna. No vio a Iris al salir, quien podría ser la verdadera razón por la que su empleadora ahora sabía que Arn era gladiador, aunque, tal como él lo consideró, parecía poco probable. Ella no sabía de su don mágico y porque su profesión actual, involuntaria, podría ser utilizada para extorsionarlo. Por una vez, probablemente le dijeron la verdad, sus victorias y la posterior fama ganada en la arena habían tenido un costo. Iris le había proporcionado información valiosa a Arn, permitiéndole reconstruir ciertas verdades que Magnus le ocultaba con certeza. Vera no había sido una adversaria directa de Magnus, que dirigía su propia red criminal, sino la lugarteniente de otra mujer, una singiana llamada Aja. Probablemente, este Carl era otro secuaz. Magnus estaba utilizando a Arn para desmantelar sistemáticamente la organización de su principal rival. Esto tenía implicaciones buenas y malas, sugería que Magnus necesitaba a Arn para seguir luchando en esta guerra hasta ganarla. Con un poco de suerte y habilidad, Arn habría completado su venganza y su escape de Aquila antes de que Magnus considerara cualquier forma de traición. Por otro lado, el asesinato de Vera habría hecho sonar las alarmas en el resto de su organización y estarían atentos a posibles asesinos. La ubicación también añadía más dificultad. A diferencia de una taberna, Arn no tendría excusa para entrar en un almacén y recopilar información antes de su tarea. Aún así, cualquier información era mejor que nada y, con unas horas antes de tener que regresar a Ludus, Arn se dirigió hacia la puerta norte. Siguiendo las instrucciones que le habían dado, Arn encontró el almacén con relativa facilidad. No se demoró, sino que simplemente pasó por allí una vez. Había guardias afuera, si se quedaba por allí o pasaba por allí una segunda vez, se darían cuenta. El edificio no tenía ventanas y una sola puerta grande que permitía el paso de carros. Dado que su propósito era proteger las mercancías de los robos, Arn dudaba que tuviera una puerta o ventanas en la parte trasera. Cuantos menos puntos de entrada, más difícil sería para los ladrones entrar.
Aún así, Arn tenía una idea de cómo entrar cuando llegara el momento. Mientras caminaba hacia su casa en el Ludus, pensó en todo lo que no sabía. Cómo estaba distribuido el edificio por dentro, con habitaciones, escaleras, pisos, donde podía encontrar a su presa y cuántos más podrían estar presentes. Arn no estaba preocupado por si podría derrotar a un puñado de matones, sin importar el número, pero cualquier complicación podría tener consecuencias imprevistas. Luchar contra los secuaces podría permitir que su objetivo huyera, o un rincón oculto podría ocultar a un enemigo y darle la oportunidad de herirlo. Sin duda estarían nerviosos después de la muerte de Vera, otro miembro de alto rango de su banda, y esperaba mucha resistencia. En conjunto, Arn se sentía incómodo con esta tarea, sin embargo, tenía que ser pronto. Entrar sin ser observado por todos requería una noche sin luna, si se demoraba solo unos días, terminaría teniendo que esperar otro mes, y más que nunca, el tiempo se sentía en su contra. Un rompedor de hechizos lo perseguía. Man sospechaba. Helena conocía su secreto, al igual que Magnus, Helgi incluso conocía su verdadera identidad. Al llegar a su casa, por mucho que le disgustara considerarla así, Arn supo que tenía que actuar. No esa noche, dormiría y ahorraría fuerzas en el entrenamiento del día siguiente y atacaría después. Capítulo 28. El día siguiente transcurrió con normalidad. En la cena, Arn comió mientras Domiciano parloteaba sobre lo que tenía en la cabeza. El Skald no le prestó demasiada atención. Domiciano, la hermana está aquí, si quieres los ritos, le dijo otro gladiador. Ah, gracias. El aquilano se levantó y miró a su compañero Tirio. ¿Y tú? ¿Aún tienes tus lecciones con ella? Arn lo miró y tardó unos instantes en comprender todo, ya que sus pensamientos estaban en otra parte. Finalmente, negó con la cabeza. Observó a Domitian salir de la sala común, no se había dado cuenta de que su amigo tenía un partido al día siguiente. Mientras terminaba de comer, Arn pensó en Helena y en su última conversación. Las cosas entre ellos estaban frías, si bien no necesariamente hostiles, pero también estaban en igualdad de condiciones. Tenían el mismo secreto y ninguno de los dos podía permitirse que se revelara la verdad. Por supuesto, en el caso de Arn, eso significaría la ejecución. En su caso, simplemente la entrenarían como curandera y pondrían en práctica sus habilidades. Arn no podía comprender por qué este destino le parecía tan injusto o, mejor dicho, por qué despreciaba la magia hasta tal punto que desdeñaba su don. Por lo general, esas opiniones sobre la magia pertenecían a campesinos y gente común ignorantes, temerosos de lo que no entendían, o a la élite, temerosa de lo que no podía controlar. Arn nunca había oído hablar de una maga que se temiera a sí misma. Tal vez impulsado por sus cavilaciones, tal vez por la curiosidad nacida de otro motivo, Arn terminó desplazándose hacia el patio de entrenamiento. Había llegado al final del ritual. Cada uno de los gladiadores se arrodilló ante la sacerdotisa, que les marcó la frente y los consagró para la batalla del día siguiente. Cuando los guerreros se levantaron y se marcharon, Domiciano le guiñó un ojo a Arn mientras pasaba junto a él. El Tirio se quedó mirando a la hermana que recogía su bastón. Cuando ella se dio la vuelta y lo vio, vaciló. Por un extraño momento, simplemente intercambiaron miradas en un silencio que era difícil de romper. Finalmente, dejó a un lado su bastón y le hizo una seña. ¿Por qué dijiste que solías cantar? Parpadeó. No lo hice. No dije nada. Ahora no. La otra noche, en el jardín. Exhaló lentamente. Quería explicarte algo. ¿Cuál fue? Irritado por sus preguntas rápidas, que enfatizaban lo lento que le llegaban las señales adecuadas, levantó una mano para pedir silencio. Irónicamente, esa misma frustración era la respuesta que ella buscaba. Soy lento con las señales. Es difícil para mí, explicó. Ella permaneció en silencio, físicamente hablando, esperando que él continuara. Yo era un bardo. Sabía decir cualquier cosa a través de la canción. Hacerte reír, llorar. Perdonar. O sin la canción, todavía podía juntar palabras para decir las cosas correctamente. Decirlas bien. La amargura llenó su rostro. Ahora hablo como un niño. Ella lo miró y, con el velo que cubría su expresión, él no pudo interpretar su reacción. Una disculpa no se trata de lo bien que suene, sino de lo sincera que sea. Sí, claro. Me amenazaste. Me utilizaste. Me mentiste. Lo sé. Lo siento.
Al menos, esos gestos le resultaron rápidos, aunque le parecieron inadecuados. Estaba desesperado. Me equivoqué. Vio cómo la tela se movía delante de sus labios mientras exhalaba profundamente. Puede que te crea, en este punto. Y te agradezco que me hayas enseñado estas señas. Arn pensó en decir algo más, que sus conversaciones con Elena eran las únicas ocasiones en las que se sentía un poco como su antiguo yo, que podía olvidar sus circunstancias, por una razón u otra, se quedó callado. Solías cantar, dices. El residuo de una sonrisa se dibujó en el rostro de Arn, sobre todo porque el repentino regreso al principio de su conversación no divertía. Sí. ¿Por eso te cortaron la lengua? Todo sentimiento de frivolidad lo abandonó. Esa no era la única razón, pero sí una parte. Más o menos. Temían mis palabras, mágicas o mundanas. Lo siento, dijo por señas, y se sintió extraño ver esos gestos familiares en su rostro. Te han tratado con crueldad. Arn no podía decir nada al respecto, no quería que ella lo compadeciera. No quería que le recordaran que ya no era un skald, ni el espadachín, ni el hombre que había sido antes, sino un gladiador y un matón a sueldo. Sí, respondió simplemente. Me hubiera gustado oírte cantar. Me hubiera gustado que me escucharas. El tiempo se había acabado, ella tenía que irse y Arn tenía que ir a su celda. Adiós, maestro Arn. Ella se fue y él se fue a su habitación, esperando que la noche fuera completamente oscura para poder escabullirse y matar a un extraño. Después de recoger una espada de un puesto de pan con un vendedor más amigable con Magnus que los criminales locales, Arn continuó hacia el almacén. Aunque la falta de ventanas y entradas suponía un obstáculo, la naturaleza de los edificios también ayudaba a ocultar su aproximación. Las altas e imponentes estructuras a menudo se encontraban con solo estrechos pasillos entre ellas, cubiertos de sombras gracias a la altura de los almacenes. Y como nadie vivía aquí, nadie caminaba por esos callejones o sacaba la cabeza por la ventana para ver pasar a los extraños. Las únicas personas serían los guardias que patrullaban en patrones perezosos, fáciles de evadir para Arn con su runa que dibujaba la oscuridad a su alrededor. Al llegar a su destino, permaneciendo en la parte trasera, Arn miró hacia la pared del almacén. Recuperándose, recurrió a su runa de fuerza y comenzó a trepar. Sus dedos apenas podían agarrarse a los ladrillos y sus botas no encontraban apoyo, lo que lo obligó a levantarse completamente con la fuerza de sus manos. Si no fuera por la magia, habría fracasado de inmediato. Ahora, colgando a menos de una pulgada, sus dedos lo levantaron. Fue una subida agotadora y Arn no tenía magia que lo protegiera en caso de caerse. Su hombro se quejaba, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión a la que sometía su runa de fuerza, como un músculo que sufre una vieja herida que nunca se cura del todo. Cuando llegó a la cima, se dio la vuelta y se tumbó boca arriba, respirando profundamente aliviado. La oscuridad de una noche sin luna le causó algunos problemas, el almacén era grande, tan grande como el Ludus y la casa interior juntos. Sus ojos de águila aún necesitaban un mínimo de luz para trabajar, y pisar fuerte con sus botas haría demasiado ruido. En cambio, se arrodilló y tocó el techo con sus manos, enviando un pulso de magia a través de la mampostería para sentir dónde cambiaba. Siguiendo esa sensación, sus dedos encontraron madera. Una trampilla, que permitía escapar en caso de que se desatara un incendio y bloqueara la única entrada al almacén. Estaba cerrada con pestillo desde dentro, sin manija ni anilla para tirar. Sin embargo, la madera, incluso muerta y desprovista de vida, provenía de la tierra y obedecía a la magia de Arn. Colocando su mano sobre las tablas, usó una ráfaga de poder de hechizo para romperla. Provocó ruido, tal vez haciendo inútil su advertencia anterior, pero tenía que atravesarla. También lo dejó con muy poco poder de hechizo para sus habilidades, y tendría que confiar nuevamente en su runa de fuerza para ganar las peleas por él, aunque Arn solo necesitaba matar una vez esta noche. Dudaba que tuviera la buena suerte de enfrentarse solo a un adversario. Arn metió la mano por el agujero para abrir la escotilla y se preparó para entrar. El almacén estaba en completa oscuridad. Arn extendió una mano para tocar la pared y enviar su sentido mágico a través de la mampostería. Esto le dio una idea aproximada del pasillo y las puertas a ambos lados. Estaba en el piso superior, naturalmente, pero no podía sentir lo que había debajo. La sensación proporcionada por su magia se desvanecía cuanto más se alejaba de él, y se le hacía difícil interpretar las impresiones confusas que sentía. Arn avanzó con la espada desenvainada.
Manteniendo una mano en la pared constantemente, enviaba un nuevo pulso de magia cada 2 momentos para advertirle de los temblores en el suelo que anunciarían pasos en su dirección. Al llegar a la primera puerta del pasillo, Arn miró hacia abajo, al estrecho espacio entre la madera y el suelo. No había ningún rayo de luz que pudiera sugerir que alguien estaba despierto en el interior, trabajando hasta altas horas de la noche para cuadrar los libros de contabilidad. Por supuesto, tal vez Carl ya se hubiera ido a dormir, pero Arn siempre podía volver y comprobar las habitaciones por las que había pasado. Continuó. Arn sabía poco del mundo de los comerciantes, pero supuso que las oficinas estarían en un nivel superior, ya que era más práctico utilizar la planta baja para almacenar las mercancías. Así que evitaría ese lugar, que también era el más probable para encontrarse con guardias. Pero el almacén era alto y tenía varios niveles, tal vez las oficinas estaban situadas en el medio y la parte superior se utilizaba para almacenar mercancías diversas, o para dormitorios, o para otros fines similares. Eso explicaría por qué no vio ninguna luz ni oyó señales de actividad. Al llegar al final del pasillo, el sentido mágico de Arn le indicó que había una escalera que conducía a los pisos inferiores. Confiando en su intuición de que las oficinas podrían estar un paso más abajo, bajó. Aunque la escalera de caracol continuaba hasta la planta baja, Arn se apeó antes de llegar a ella y miró hacia otro pasillo. Esta vez, sus ojos captaron fácilmente la franja de luz que se extendía debajo de una de las puertas que había más adelante. Armándose de valor, Arn avanzó sigilosamente, usando su runa de sutileza para disimular cualquier sonido que pudiera hacer de otro modo. Con la esperanza de que engrasaran las bisagras, la runa menor que tenía en el cuerpo solo podía ocultarlo hasta cierto punto. Arn bajó la manija lentamente y abrió con cuidado. Al otro lado de la habitación, vio una figura corpulenta sentada en un escritorio, de espaldas a él, con una lámpara de aceite encendida alegremente. Era una tontería colocar los muebles de esa manera, cegándote de cualquiera que entrara. Arn empujó la puerta aún más, dispuesto a colarse, cuando sus temores por el chirrido de las bisagras se convirtieron en una burla. Un alambre trampa tendido a lo largo del umbral también fue empujado y sacó un montón de vajilla de un cajón detrás de la puerta. El gigante sentado a la mesa se puso de pie de un salto, agarrando un gran martillo apoyado contra la pared. «Guardias. Guardias». Con una maldición en los labios, si no en la lengua, Arn atacó. A pesar de las palabras de Magnus sobre Carl usando sus puños como martillos, no tuvo problemas para blandir uno real con suficiente fuerza que amenazó con romper todos los huesos con el impacto. Pero Arn tenía magia. Invocó su canto de espada, gastó el poder de hechizo que le quedaba y el arma que tenía en la mano entró en acción. Con una fuerza que contradecía la esbelta figura y la naturaleza de Arn, la espada interceptó el arco del martillo y lo desvió, lo que le permitió avanzar. La espada ya continuaba con el objetivo de atravesar el pecho de Carl y reclamar su vida, cuando, a solo 1 pulgada de distancia, la magia vaciló. Oro. Llevaba el maldito metal alrededor del cuello, en las manos, en la hebilla del cinturón y en las correas de las botas. Como un hedor que amortiguaba la magia, lo rodeaba. Con un rugido, Carl empujó a Arn hacia atrás, lo que le permitió volver a utilizar el alcance de su martillo. Lo blandió repetidamente, obligando a Arn a esquivarlo. Pero la pequeña habitación apenas tenía espacio para retiradas o maniobras, y desde el pasillo, aparecieron más enemigos que lo amenazaban desde el otro lado. Al darse cuenta de que estas desventajas podían combinarse para beneficiarlo, Arn se movió lo más atrás que pudo, permitiendo que el guardia más cercano se acercara a él y, de ese modo, se interpusiera en el camino de Carl, incapaz de blandir su martillo sin golpear algo en ese punto. Arn no se preocupaba por los guardias ni por su número, no parecían estar protegidos por el oro y podía matarlos fácilmente. Pero Carl era tanto una amenaza como su misión esa noche, tenía que morir para que Arn pudiera escapar y cobrar su recompensa. Recordando otra ocasión en la que había estado en apuros, Arn extendió su magia, esta vez buscando algún rastro de agua. Lo sintió, un líquido tranquilo en un frasco, en la esquina de la habitación. Arn se zambulló debajo de la espada del guardia y agarró el frasco para arrojarlo a la lámpara de aceite. Se extinguió de inmediato, sumiendo el lugar en la oscuridad. Los aquilanos gritaron, blandiendo sus armas sin pensar y con miedo. Arn no necesitaba luz, extendiendo su sentido mágico una vez más, sintió cada paso en la habitación. Como un acosador invisible, Arn atacó con fuerza y le asestó un golpe mortal al guardia. El Skald sintió que los temblores de todo su cuerpo golpeaban el suelo y reverberaban por toda la mampostería.
Carl siguió blandiendo su martillo de un lado a otro, con la esperanza de golpear algo a ciegas. Arn se agachó y esperó a que el arma pasara antes de saltar hacia adelante, hundiendo finalmente su espada en la garganta del hombre. Oro o no, el acero triunfaba donde la magia había fallado. Arn se volvió hacia el pasillo, todavía lleno de guardias. Estaban asustados, la oscuridad los había convertido en niños, temerosos de los monstruos de la noche, excepto que tenían buenas razones para sentirse así. Una criatura se movía en la oscuridad, capaz de verlos y matarlos con facilidad, y ellos no podían hacer nada para defenderse. Por un momento, Arn consideró acabar con todos ellos. Podía reclamar la energía del último, alimentando aún más su magia. Pero eso llevaría tiempo y lo dejaría vulnerable después, y no podía estar seguro de si había más guardias en camino. Este razonamiento le permitió escuchar la voz que susurraba que el viejo Bladsinge nunca habría contemplado siquiera la posibilidad de matar hombres sin la más mínima posibilidad de defenderse, o peor aún, que se ganaría la desaprobación de una sacerdotisa cuya opinión debería ser irrelevante para él. Y que de todos modos nunca se enteraría de esto. Mientras los guardias seguían gritando y blandiendo sus armas al menor ruido, Arn se cubrió con su runa de sutileza y los esquivó a todos, subiendo las escaleras. Cuando trajeron antorchas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, Arn estaba descendiendo por la pared exterior y desapareciendo en la noche como un espectro que se desvanece. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.